Hola, un saludo desde la Ciudad de México, sede de la Comisión Nacional contra las Adicciones, de la mano con Acapulco, y le quiero dar una muy cordial bienvenida a todas y todos los profesionales y profesionistas que están en este momento disponiéndose a regalarnos una media hora de su tiempo para que dialoguemos un tanto, para que hagamos una disertación sobre una de las sustancias que han representado históricamente un problema de salud y que, como se puede entender, son un elemento a considerarse dentro de lo que consideramos la modernidad, la lucha contra el flagelo de los trastornos adictivos y el mejorar la salud mental y el bienestar de nuestra ciudadanía. Como siempre trato de hacerlo, iniciaré con una muy breve semblanza histórica. La planta de la cocaína, que su nombre científico es Erythrocylon coca, es un arbusto oriundo y obligatorio de los Andes. Esto significa que no puede cultivarse en ningún otro lugar del mundo más que a la altura y en la latitud de los bosques y las selvas andinas. Los principales productores son el Perú, Colombia, quizás Ecuador, alguna parte también de Panamá probablemente, ¿no? Y lo que vemos es que esta planta se había utilizado de manera ancestral en el continente sudamericano desde hace varios miles de años. Yo hasta ahorita no he tenido la oportunidad, pero alguna persona que ha viajado a Machu Picchu en Perú me comenta que cuando uno sube hacia las ruinas, el cambio de altura es tan importante que una de las tradiciones de la gente que habita en este lugar y que vive un poco del turismo también, le venden a las personas unas hojas de coca para que se mastiquen y pueda ser más tolerable el respirar a una altura tan elevada como en donde está Machu Picchu. Y lo que quiero decir con esto es que hay una tradición histórica de los bolivianos, de los peruanos, de hace muchísimo tiempo, de los incas, de los mapuches, en donde consumían esta planta pues para sentir vigor, para evitar el cansancio, para sofocar el hambre y para poder dedicarse a las faenas pues duras, ¿no? A las que estaba sujeta en aquella temporada la población, la agricultura, la cacería. Y durante mucho tiempo se usó, hasta donde nosotros podemos ver a través de los relatos prehispánicos, sin que realmente esto se considerara un problema de salud. No tenemos relatos de Sudamérica en donde los indígenas hablasen de que hay un problema de adicción a la hoja de la coca. El mundo siguió rodando, el siglo de las luces, el siglo XIX, y en un fervor farmacológico, porque en ese momento estábamos aprendiendo a obtener los alcaloides de las plantas, muchas especies que llegaban a Europa de todo el mundo a través del sistema colonial, pues trajeron al viejo continente la planta de la coca. Pero como una muy mala costumbre de los occidentales, del mundo occidental, la respuesta fue, oye, pero ¿para qué quieres masticar esta planta si la podemos procesar químicamente y obtener un cristal de cocaína puro? Entonces eso fue lo que se hizo. Por medios farmacológicos se obtiene una concentración muy alta de cocaína que tiene una implicación por completo distinta al mascar la hoja de coca, como lo hacen el día de hoy, ya lo he comentado, en Sudamérica, y que por cierto en su momento el presidente de Bolivia, Evo Morales, que él viene de una asociación de cocaleros, realmente de manera sorprendente, porque no es fácil enfrentarse a las convenciones de las Naciones Unidas que prohíben estrictamente a la cocaína y al polvo de cocaína. Él logró hacer que para los pueblos originarios de Bolivia, que probablemente sea el país latinoamericano con más porcentaje de pueblos originarios en su población, logró hacer de que la hoja como tal se desclasificara como una droga en Bolivia, porque es parte de los usos y costumbres de la gente de esta nación sudamericana. Entonces, esto representa un paso hacia adelante de respeto hacia las prácticas ancestrales, hacia la determinación de los pueblos también, y hacia la elección de cómo enfrentar el difícil problema, una vez más, del consumo patológico de sustancias. Empezó entonces a usarse de manera bastante socorrida en Europa la cocaína, principalmente a través de un elixir que se le llamaba Vin Marian. Se utilizó en Inglaterra, en Francia, se empezó a utilizar en los Estados Unidos también, y esta planta se utilizaba como un tonificante para dar vigor, para quitar un poco las dolencias, el dolor de muelas, porque la cocaína, farmacológicamente hablando, es un anestésico local
y esto es algo muy interesante. El primer uso de la cocaína por un médico europeo fue por un doctor Kohler, que era muy amigo de Sigmund Freud y que fue quien le corrió sus primeros pases, así diríamos aquí en la Ciudad de México. Y este oftalmólogo se dio cuenta que podía operar los globos oculares de sus pacientes colocando pequeñas cantidades de cocaína sobre la córnea, lo que es algo formidable porque imagínense lo cruel y lo difícil que es operar a una persona del globo ocular sin anestesia. Entonces es un gran logro y el uso de la cocaína se tergiversó para convertirse en una droga principalmente de abuso. El día de hoy pues casi nadie en el mundo utiliza la cocaína como un anestésico. También la misma marca de la Coca-Cola, sin echarme un comercial ahorita, este brebaje estaba compuesto por 2 plantas que venían de distintos lugares de las colonias europeas. Por una parte teníamos el elixir de cocaína, que estaba contenido en la Coca-Cola, así como ustedes lo oyen, y por otro lado teníamos a la cola nítida, que viene del viejo continente, la nuez moscada, como se le llama también, y entre eritroxilón coca y nuez moscada, o la cola nítida, como le había llamado, quedó la Coca-Cola. Evidentemente, el día de hoy ya no contiene cocaína, ha sido sustituida básicamente por cafeína en ese sentido, pero el dato es interesante porque en algún momento se vendió en las farmacias de manera absolutamente normalizada. Sigmund Freud, es interesante platicar de él porque aunque es el padre del psicoanálisis, los primeros estudios y los primeros escritos del Dr. Freud dentro de su carrera como médico fueron sobre la cocaína. Y se llama Über Cocaine, sobre la cocaína, uno de sus estudios más importantes, y en donde realiza un muy largo conversatorio y aclara mucho el potencial que él siente al utilizar la cocaína en su mente. Incluso, se los comentaré de una manera un tanto pícara, existen algunas cartas en una relación epistolar de Freud con su esposa, en donde literalmente el maestro Sigmund Freud le escribe a su esposa que ha encontrado un polvo que cuando lo aspira le dará una potencia sexual que ella nunca había vivido, fíjense. Así era de coscolino el doctor Freud, ¿no? Y en ese sentido, probablemente hasta el día de hoy, efectivamente la cocaína se asocia a un placer sexual incrementado y si bien no a un efecto de tipo afrodisíaco, sí sabemos que la cocaína genera un estado muy peculiar en el cerebro, a lo que le denominamos espiga de dopamina. Nuestro organismo, nuestro cerebro, tiene un sistema muy primario, muy importante, muy imbrincado, al que le llamamos el circuito del placer. Y este circuito lo colocó la naturaleza en nuestro encéfalo para cerciorarse de que ejecutemos ciertas conductas, como por ejemplo, coquetear, aparearnos, son 2 situaciones que generan mucha dopamina. De la misma forma como comer, como ganar una apuesta, como la defecación o la micción, como ganarse un premio Nobel y recibir los aplausos de todos los colegas del mundo, amamantar a un bebé, succionar la leche de la mamá de un bebé también genera un estado de activación de esta vía del placer, que es una vía muy dopaminérgica. Entonces, si nosotros colocamos un electrodo en la zona del cerebro en donde sabemos que se percibe el placer y donde sabemos que hay una gran predominancia de receptores a dopamina, cuando nosotros administramos a este animal de laboratorio un estímulo con cocaína, vemos cómo hay un disparo de dopamina. Y probablemente no exista ningún otro fármaco más potente para realizar este disparo de dopamina, para concederle al cerebro este gran placer químico como lo hace la cocaína. Entonces llega a Europa, llega a los Estados Unidos, la cocaína se empieza a utilizar de manera cada vez más socorrida y dentro de la histeria de la prohibición, de los compañeros de la vela perpetua y del conservadurismo que tuvieron mucho miedo frente al alcohol, frente a la marihuana, frente a todo lo que parecía ser algo que se alejaba de lo moral y de lo canónico, notaron que había algunos músicos en Nueva Orleans que aspiraban cocaína y que era parte de la escena de la música negra y del jazz en el sur de los Estados Unidos. Y esto es algo que vimos muchas veces a través de la historia.
Cuando los chinos llegaron a California a construir el ferrocarril, trajeron con ellos opio y lo fumaban, lo sembraban, lo consumían, y esto no fue nunca un problema hasta que los americanos blancos empezaron a utilizarlo también. Probablemente lo mismo sucedió con los jornaleros mexicanos que llevamos la cannabis a Estados Unidos, y claramente los negros, que con esta música satánica que era el jazz, pues hacían todo tipo de periplos al utilizar cocaína, y a través de esta postura moral anticientífica se prohíbe la cocaína. Como ya sabemos, esta prohibición ha generado muchos más prejuicios que beneficios. Literalmente nos ha salido mucho más caro el caldo que las albóndigas, y el día de hoy tenemos en México una situación seria de consumo de cocaína que empezó a mediados de los 80s. México durante muchos años no era un país en donde el consumo de cocaína fuera un problema de salud pública. Teníamos un gran problema de corrupción y de violencia y de criminalidad, porque México es el camino del trasiego desde los laboratorios en Sudamérica hasta el primer consumidor mundial de cocaína del mundo, que son los Estados Unidos, y los demás destinos que parten de los Estados Unidos. Empezó a subir tremendamente el precio de la cocaína, de tal modo que el día de hoy un kilo de cocaína pura en las calles en Estados Unidos puede costar hasta $1.000.000, y fabricarlo en la selva colombiana probablemente cueste unos cuantos miles de dólares. Eso nos habla también del gran castigo que reciben los campesinos colombianos, los campesinos bolivianos, comparado con el mínimo castigo que reciben los criminales de cuello blanco, y la ganancia se va para los poderosos, no para los campesinos. Y probablemente esa sea una de las cosas que hacen incluso más odiosa a esta gran condición endémica de consumo de cocaína. Como ya lo decía, más o menos a mediados de los 80s, en México, a la par del surgimiento de la forma crack de la cocaína, empezamos a ver un consumo. La forma de crack para venderse hace que se pueda fraccionar mejor la cocaína como crack que como polvo, y en México empezamos a ver muchos usuarios de cocaína. Como siempre en la frontera norte, en la Ciudad de México, en algunos lugares en donde vemos que hay mucho turismo, empezamos a ver que la gente consumía cocaína dentro de las dos principales formas. La primera es cuando la cocaína está en una presentación química que se llama clorhidrato, y le llamamos clorhidrato de cocaína. Esa cocaína es a lo que se le conoce como perico, o como raya, o como pase. Esta es la forma de la cocaína que se aspira intranasalmente, o se coloca en las mucosas, o se disuelve con agua y se inyecta. Esta es una fórmula que es como un cristal, insisto, es hidrofílica, tiene preferencia por el agua. Pero una de las mejores maneras, lamentablemente, una de las mejores maneras para hacer llegar una sustancia a nuestro cerebro es a través de la vía pulmonar. Y entonces en ese momento alguien tuvo la ocurrencia de, con un procedimiento químico casero muy sencillo, no les voy a dar los ingredientes ni hay para qué hacerlo, pero la cocaína se puede procesar para convertirla en cocaína bicarbonatada, y es a lo que le llamamos cocaína base o crack. En Sudamérica también se le llama Paco, se le llama Oxy, tiene muchos nombres dependiendo del lugar en donde se consuma, y al aspirarse y al fumarse y al llegar a los pulmones, genera una espiga de dopamina inmediata, sumamente intensa, que los sujetos que desarrollan una dependencia a ella cuesta muchísimo trabajo abstenerse. Cuando se va perpetuando el consumo, sucede otra cosa muy maligna también, que es que las personas aprenden a hacer todas sus actividades a la luz de la cocaína. De tal manera que cuando un usuario quiere dejar de usar, lo que va a decir es: he logrado no usar cocaína dentro de 3 meses, pero me he vuelto muy antisocial, no sé ir a las fiestas y divertirme sin usar cocaína. O la sexualidad me está costando mucho trabajo, porque no me siento igual de excitado cuando uso cocaína que cuando no estoy usando cocaína. Esta dependencia a la cocaína, que es un reforzador positivo muy potente, probablemente el más potente de todos. Un reforzador positivo es una sustancia que una rata de laboratorio aprende a autoadministrarse. Nosotros no podemos enseñarle a una rata de laboratorio a autoadministrarse LSD o psilocibina. No aprende, simplemente no le causa un refuerzo, pero así se vuelven adictas a la cocaína las ratas.
Y como ya lo he comentado, la cocaína se puede aspirar en forma clorhidratada, se puede inyectar, se puede colocar en las mucosas y también se puede fumar en forma de crack. Cuando llegamos a este punto del consumo a través de la pirólisis, a través de fumarla, se da una situación en donde el sujeto que está afectado desarrolla lo que le llamamos una visión en túnel, y significa que lo único que puede ver esta persona del otro lado del túnel es el consumo de cannabis. Y tenemos 3 circuitos de neuronas distintos, se llama circuito de fase 1, de fase 2 y de fase 3, en donde una parte del cerebro se encarga de hacer que el sujeto consiga la cocaína. Otra parte se encarga de hacer que se la administre y otra parte se encarga de hacer que continúe con la administración. La cocaína es un psicoestimulante, a esa familia pertenece, y es el hermanito de otra de las drogas más peligrosas que el día de hoy estamos consumiendo desafortunadamente en nuestro país y que tenemos que tratar de frenar, y es el cristal metanfetamina. En el cerebro, las anfetaminas y la cocaína funcionan de una manera muy similar, incluso diría que casi idéntica. Y por eso normalmente cuando atravesamos o tratamos de atravesar un proceso de tratamiento con un usuario de cocaína, hay que darle un enfoque de un usuario de psicoestimulantes. En la población en general, obviamente, mientras más tempranamente consumamos cocaína, el cerebro se volverá más dependiente, tendrá una neuroplasticidad que favorezca el uso de la cocaína. En México, todos estos narcocorridos y todas estas telenovelas bastante babosas que hablan sobre el narco, cuando hablan de la droga están hablando en gran medida de la cocaína, ¿no? Es en donde está el dinero, es una droga que está llena de criminalidad y aparte está llena de una gran contradicción, porque por una parte le tenemos un gran miedo, ¿no? Le tenemos un gran odio a los estragos que causa, pero también vemos en las noticias pues que hay grandes atletas, grandes artistas, grandes modelos, millonarios en todo el mundo que utilizan a la cocaína pues como una parte de su estilo de vida. Y en ese sentido sí tenemos algo paradójico. Tenemos una relación un tanto de amor-odio con esta sustancia. Un punto de particular interés que ha surgido últimamente en donde el consumo de cocaína se ha estabilizado, aproximadamente un 2% de la población mexicana en algún momento la ha consumido, en algún momento de sus vidas. Hay algunos grupos que se convierten muy vulnerables cuando empiezan a tener contactos con esta droga. Uno de ellos es el grupo de hombres que tienen sexo con hombres y que si bien la conducta del sexo químico abarca toda la diversidad sexual, hemos notado que en este grupo en particular representa un riesgo de salud importante, ya que en estos eventos de sexo constante durante temporadas muy largas se incrementa mucho el riesgo de incurrir en conductas peligrosas y muy riesgosas para desarrollar la infección del VIH-Sida, de la hepatitis C, de muchas otras enfermedades de transmisión sexual y que en especial a las mujeres las sujeta también a un riesgo social pues alto, en el sentido de que, bueno, cuando hay un usuario que ha optado por el estilo de vida de un consumidor de cocaína, es muy común que se vea enfrascado en pleitos, en conductas un poco criminales, en la compraventa de una sustancia muy prohibida, entre armas, congales, gente intoxicada, y esto trae también muchos problemas. Una de las grandes dificultades, uno de los grandes problemas que tenemos con esto, es que a los médicos, a los psiquiatras, pues nos han entrenado para tratar de curar las enfermedades, de tener un procedimiento quirúrgico, un medicamento, una maniobra que logre curar al paciente de su padecimiento. Y yo se los digo de manera muy humilde y con gran reflexión, de que este probablemente representa el pendiente más grande de la psiquiatría con la humanidad el día de hoy. ¿Y por qué lo digo? Porque no tenemos una bala de plata para ayudar a las personas que han desarrollado la dependencia a la cocaína. Hay muchas personas que acuden a los hospitales, a los consultorios, y cuyo motivo de atención es ese: doctor, vengo que me ayude a dejar de consumir cocaína. Y lo que no tenemos es efectivamente una cirugía cerebral, ¿no? Porque me tienen que creer que si la hubiera, operaríamos a los pacientes.
No tenemos un medicamento, ni siquiera uno carísimo, que nada más fabriquen en un lugar y donde cuesta 50,000 pesos la ampolleta. Veríamos la manera de tratar de hacer accesible a la población el medicamento, pero simplemente no existe. ¿Y qué es lo que hemos hecho entonces el sector salud? Lo que hemos hecho los servidores de la ayuda, los psicoterapeutas, los psiquiatras, los trabajadores sociales, los consejeros en adicciones. Hemos diseñado esquemas en donde echamos toda la carne al asador, para decirlo de manera coloquial. Un sujeto que tiene una dependencia a la cocaína y que básicamente, si tiene diagnóstico DSM de dependencia y lleva un año consumiendo, está casi indicado de manera absoluta un internamiento. El día de hoy sabemos que esto no es tan así, pero nos habla de la gravedad de una condición en donde un sujeto, aunque lo haya dejado su esposa, aunque lo esté persiguiendo la policía, aunque los hijos estén recelosos de él, le va a costar un trabajo inmenso abstenerse de consumir cocaína. Tenemos algunas técnicas psicoterapéuticas, por ejemplo, las terapias cognitivo-conductuales, cognitivo-dialécticas, de reforzamiento comunitario, de contingencia, que ayudan mucho. Entonces hay que meter al terapeuta. Y si queremos ir también a la iglesia a jurarle a la Virgen de que no hay que consumir, también vamos a la iglesia. Y si hay que ir con el psiquiatra para que nos dé algún medicamento que ayude a controlar el insomnio, a controlar la ansiedad, también vamos con el psiquiatra. El ejercicio es parte de un tratamiento. La terapia familiar, cuando el sujeto ha afectado mucho a su entorno. Y en ese sentido, una vez más, echando toda la carne al asador, dado que el problema de la cocaína es un problema multifactorial, la respuesta tiene que ser multidisciplinaria. Y esto es lo que hacemos en México y en la mayor parte del mundo, tratar de dar una atención integral a los usuarios que han desarrollado dependencia a la cocaína y ofrecerles de manera pues bastante inmediata y sin mucho problema, sin muchas dificultades, que tengan acceso a un tratamiento. Obviamente, lo más adecuado sería poder prevenir que las personas no consumieran cocaína. Cuando la prevención no es adecuada, pues tenemos el tratamiento. Cuando se nos fue de la prevención y alguien desarrolló la dependencia, hay que tratarlo. Y cuando el tratamiento no está disponible o no es lo suficientemente exitoso, tenemos la reducción de riesgo y daño, que siempre es mejor que nada. ¿Y qué significa esto? Que las personas que están en una carrera de consumo de cocaína, que están adictos, que están consumiendo patológicamente, tienen que ser motivados, tienen que ver una forma, tienen que poder tener una forma para escaparse de este consumo. Y tradicionalmente encerramos a las personas para que cumplan con un periodo de abstinencia, pero los nuevos tiempos y la manera como el planeta está girando en este momento, nos hemos dado cuenta que el internamiento no es tan indispensable. Es mucho más adecuado modificar el entorno de la persona. En primer lugar, alguien que está consumiendo cocaína y que va a tener un problema por ello, no se da en el vacío, no es un cerebro con patas, es un ser humano que probablemente tiene muchos faltantes en la educación, en la atención a la salud, que posiblemente viva en un lugar muy conflictivo de la ciudad en donde el consumo se da en todos lados, que probablemente haya tenido roces con la policía, que se estigmatizan y que han sido estigmatizados por la sociedad. Entonces es muy importante poder darle una recepción a las personas que son consumidoras y no quieren o no pueden dejar de consumir por completo. ¿Y qué es lo que se les dice? Oye, pues si estás fumando cocaína, vamos a cambiártelo a otra vía. Claro que no es bonito ni buena idea que la aspires por la nariz, ¿verdad? Pero si ya lo vas a hacer, no te la fumes porque es más nocivo. Si ya lo vas a hacer, tienes que estar seguro de que tus amigos y tu banda sepan lo que está sucediendo. No puedes exponerte a la peligrosidad de una ciudad, de lo que te van a vender en un barrio marginal de la Ciudad de México, diciéndote que es cocaína y que puede ser una sustancia altamente impura y peligrosa. Hay que llevar preservativos a las fiestas, ¿no? Es una medida de reducción de daño. Incluso situaciones que son realmente controvertidas, se las quiero describir. Esto es algo que no inventamos en México, es una tendencia mundial. Una de las consecuencias más importantes a nivel físico que tiene la cocaína, que es muy visible,
es que los sujetos cuando la aspiran se perforan, se destruyen el tabique nasal. ¿Por qué? Porque la cocaína es un vasoconstrictor muy potente. Hace que las arterias y las venas se encojan, que disminuyan su calibre. Entonces, cuando un usuario se administra cocaína por la nariz, hace que las arterias que llevan la sangre al cartílago nasal estén constreñidas. Entonces falta un aporte de sangre a ese tabique nasal. Y si el sujeto hace esto de manera permanente, llegará perforado a la consulta. Y eso significa que yo puedo agarrar un lápiz, meterlo por un orificio y sacarlo por el otro orificio. Ese cartílago que se ha necrosado, que se ha infartado, que se ha muerto, va a dejar un agujero que nunca se va a poder reparar, ni siquiera con cirugía plástica. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para una persona que no quiere escuchar, que no quiere tratarse y que sigue usando cocaína? Si vas a aspirar, utiliza un solo lado, porque cuando la cocaína entra por el lado izquierdo, le hace una vasoconstricción a las arterias y a las venas, pero el cartílago se salva porque tiene un aporte del lado derecho. Y entonces uno podría decir, pero doctor, eso es como saltar del sartén para caer en la flama. Pues probablemente para alguien que no ha vivido el infierno de la cocaína sí lo sea, pero para una persona que se siente totalmente esclavizada e impotente para frenar su consumo, el poder ir dando estos pasos chiquitos son siempre un paso en la dirección correcta. De la misma manera como tenemos el compromiso de hablar de frente a la población con honestidad, con franqueza, hemos hablado de los estragos y del consumo regulado del alcohol, de lo malo que es la nicotina y también los vapeadores, del carácter dual que en algún momento tiene la cannabis. Yo quisiera ser muy categórico con la cocaína. Es una droga muy dura, muy adictiva, con muchos daños psiquiátricos, muchos daños a la salud y, en términos generales, los seres humanos debemos de tratar de abstenernos del consumo de esta sustancia. Espero que el mensaje haya sido claro, espero que resuelva algunas dudas, espero que si conocen a alguien que esté atravesando un problema de consumo, un familiar, una zona de la comunidad, se acerquen al CONADIC, llamen a la línea de la vida en el 800-911-2000 y les lograremos proveer una gran cantidad de información, de psicoeducación y si fuese necesario, les ayudaremos a conseguir la opción necesaria para que puedan atender este problema. Entonces, desde la Secretaría de Salud, desde la Gran Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones que flamantemente estrenaremos en breve, les hacemos llegar a todas y a todos, colegas, un gran saludo, suerte con la atención a los pacientes y espero que lo que les he comentado el día de hoy se convierta en una herramienta para poderles brindar una mejor atención. Gracias.